La NASA vio algo aterrador en Saturno. Hoy la humanidad descubrió la verdad y es imposible. La primera vez que vi la tormenta hexagonal de Saturno tenía 8 años. Mi padre, un astrónomo aficionado, había instalado su telescopio en nuestro patio trasero en una fresca noche de otoño. Mientras miraba a través del ocular, el planeta anillado se enfocó, una esfera dorada suspendida en el vasto vacío del espacio. Pero fue la tormenta lo que capturó mi imaginación, un hexágono perfecto coronando el polo norte del planeta, desafiando toda explicación natural. ¿Qué es, papá?, pregunté con voz llena de asombro infantil. Él se rió entre dientes, despeinándome. Este es uno de los grandes misterios de nuestro sistema solar. Algunos dicen que es solo una peculiaridad de la dinámica de fluidos, otros piensan que podría ser algo más extraordinario. No pude apartar la vista de esa forma enigmática. Incluso entonces sentí una atracción, como si la tormenta me estuviera llamando a través de las vastas distancias del espacio. Poco sabía que este momento me pondría en un camino que me llevaría a un horror inimaginable. Mi nombre es Ezequiel Frost y esta es la historia de cómo atravesé el velo y nos maldije a todos. La explosión sacudió a la comunidad científica como un sismo. Temblor en una observación rutinaria de Saturno. La sonda Cassini-2 capturó imágenes de una erupción masiva. Dentro del ojo de la tormenta hexagonal, las imágenes eran nubes arremolinadas sin precedentes que se abrían para revelar vislumbres de estructuras imposibles debajo. Yo estaba en mi oficina en el MIT cuando se dio la noticia, revisando datos de mis últimos experimentos sobre entrelazamiento cuántico. Mi colega y amiga de mucho tiempo, Amanda Coro, irrumpió por la puerta sin llamar, sus ojos oscuros muy abiertos de emoción. Sé que has visto las transmisiones. Ella prácticamente gritó blandiendo su tableta. Está en todas las redes, algo está pasando en Saturno. Fruncí el ceño, tomando el dispositivo de sus manos mientras veía las imágenes. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El hexágono con el que había estado obsesionado durante tanto tiempo estaba cambiando, revelando destellos de algo que no debería, no podría existir. Esto no puede ser real, murmuré, pero incluso cuando las palabras salieron de mi boca, supe que eran falsas. Las imágenes eran demasiado claras, demasiado consistentes para ser un engaño o una falla. Asintió vigorosamente. Está bien, la NASA ya está trabajando a contrarreloj para organizar una misión. Se trata de acelerar el desarrollo de una nueva nave capaz de sobrevivir a la atmósfera de Saturno. Me recosté en mi silla, mi mente iba a 1000 por hora. Necesitarán un equipo de expertos en diversos campos para entender lo que sea esto. Una sonrisa astuta se dibujó en el rostro de Amanda. Esa es la otra cosa. Recibí una llamada de la rana de la NASA. Preguntó por ti específicamente. Mi corazón dio un vuelco. La rana era una leyenda en el campo de la astrofísica, conocida por su trabajo pionero en objetos extrasolares fenomenales. Si ella estaba involucrada, esto era más grande de lo que podría haber imaginado. ¿Qué le dijiste?, pregunté tratando de mantener mi voz firme. La sonrisa de Amanda se ensanchó. Le dije que has estado obsesionada con ese maldito hexágono desde que eras una niña, que eres la mente más brillante en física cuántica que he conocido y que darías tu brazo izquierdo por la oportunidad de verlo de cerca. Debería haberme sentido eufórico. Esta era la oportunidad de mi vida, una oportunidad de desentrañar el misterio que había atormentado mis sueños durante décadas. Pero mientras miraba el vórtice giratorio en la pantalla, sentí un destello de inquietud. Había algo ominoso en esa forma geométrica perfecta, algo que susurraba secretos cósmicos. Mejor dejarlos en paz. La voz me sacó de mi ensoñación. ¿Estás bien? Parecías estar a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Por un segundo ahí forcé una sonrisa solo de pensar en las implicaciones. Si realmente hay algo artificial ahí abajo. Ella asintió. Su expresión se volvió seria. Cambiaría toda nuestra comprensión del universo, nuestro lugar. ¿Lo harás si te ofrecen un puesto en la misión? Respiré hondo, reprimiendo la persistente sensación de presentimiento. ¿Cómo no hacerlo? Esto es por lo que he estado trabajando toda mi vida. Al pronunciar las palabras, sentí una sensación de finalidad, como si acabara de firmar un contrato cósmico invisible. Poco sabía que había sellado no solo mi destino, sino el de toda la humanidad. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. La NASA anunció oficialmente la iniciativa de exploración de Saturno, una empresa conjunta con varias compañías aeroespaciales privadas. Las compañías desarrollaron una nave capaz de penetrar la atmósfera de los gigantes gaseosos,
La llamaron Cronos y era diferente a todo lo que la humanidad había construido antes. La propia doctora Rana vino al MIT para reclutarme. Era una mujer pequeña con una presencia imponente. Su cabello plateado recogido en un moño severo. Mientras estábamos sentados en mi desordenada oficina, rodeados de pizarras blancas cubiertas de ecuaciones, ella expuso los parámetros de la misión. Reuniremos un equipo de las mentes más brillantes en diversas disciplinas. Explicó con voz nítida y eficiente: tu trabajo sobre el entrelazamiento cuántico podría ser crucial para comprender las anomalías que hemos detectado dentro de la tormenta. Yo me incliné hacia adelante intrigado a pesar de mis dudas persistentes. ¿De qué tipo de anomalías estamos hablando? Los ojos de la doctora Rana brillaron con una emoción apenas contenida: distorsiones temporales, fluctuaciones gravitacionales que desafían nuestros modelos actuales y lecturas de energía que, bueno, digamos que hacen que una supernova parezca un petardo. Las implicaciones eran asombrosas. Si lo que decía era cierto, no estábamos solo al lidiar con una estructura alienígena. Nos enfrentábamos a una tecnología tan avanzada que rozaba lo imposible. ¿Cuándo nos vamos?, pregunté, mi curiosidad científica superando cualquier duda que aún tuviera. Rana sonrió con una expresión depredadora que no me tranquilizó en absoluto. En 3 meses, zarparemos en el solsticio de verano. Mientras se marchaba, me recosté en mi silla, con la mente aturdida. Debería haberme sentido eufórico, triunfante, pero en cambio, una vocecita en el fondo de mi mente susurró una advertencia. La aparté, concentrándome en el trabajo que tenía por delante. Había tanto por hacer. Había tanto que preparar que me lancé a los preparativos con un fervor que rozaba la obsesión. Los días se confundieron en semanas mientras analizaba datos, ejecutaba simulaciones y ayudaba a diseñar nuevos equipos para la misión. Amanda se preocupaba por mí, tratando de alejarme de mi trabajo para comer o para un momento de relajación. «Te vas a quemar antes incluso de salir de la Tierra», me reprendió una noche, forzándome a poner un plato de comida en mis manos. «El misterio de Saturno seguirá ahí mañana», sonreí con cansancio, dándome cuenta por primera vez de cómo estaba exhausto. Lo sé, es solo que esto es más grande que cualquier cosa que hayamos enfrentado. No puedo quitarme de la cabeza la sensación de que no estamos preparados para lo que podríamos encontrar. La expresión de Amanda se suavizó. Nadie está preparado para hacer historia, sé que, pero si alguien puede con ello, eres tú. Sus palabras pretendían ser reconfortantes, pero solo aumentaron el peso de la responsabilidad que sentía sobre mí a medida que se acercaba la fecha de lanzamiento. Mis sueños se vieron atormentados por visiones del hexágono, su geometría perfecta deformándose en formas imposibles. Que dolía mirar. El día finalmente llegó para que conociera al resto de la tripulación. Nos reunimos en el Centro Espacial Johnson de la NASA, un grupo de extraños reunidos por una misión sin precedentes. Mientras nos sentábamos alrededor de una mesa de conferencias, la doctora Rana hizo las presentaciones. El doctor Ezequiel es físico cuántico del MIT. Comenzó a sentir en mi dirección. Su trabajo sobre la teoría del entrelazamiento podría ser clave para comprender las anomalías que hemos detectado. Asentí observando los rostros a mi alrededor. A mi izquierda estaba sentada una mujer con cabello plateado corto y ojos como trozos de hielo azul. La capitana Luna Bajer, Rana continuó. Ella es expiloto de pruebas de la Fuerza Aérea y veterano de 3 misiones ISS. La mirada de Luna se encontró con la mía evaluando. Tuve la clara impresión de ser pesado y medido en ese breve momento. El siguiente fue un hombre que parecía más un leñador que un científico. Su barba salvaje apenas contenida y sus ojos ardían con un fuego interior. El Dr. Cyrus Blackwood es nuestro ingeniero jefe. No hay una máquina que no pueda construir o arreglar. Cyrus asintió en señal de reconocimiento. Sus dedos temblaban como si anhelara una herramienta para Tinker, junto a la mujer que lo acompañaba, era un estudio de contrastes, menuda y de aspecto delicado, con ojos en forma de arco que revelaban una aguda inteligencia. Yuki Nakamura, xenobióloga, dijo, si nos encontramos con alguna forma de vida, ella es nuestra mejor esperanza para comprenderla. Yuki hizo una pequeña reverencia cortés. Es un honor trabajar con ustedes. El último miembro de nuestro equipo era un hombre alto y delgado, con la piel del color del cobre bruñido y una mata de cabello prematuramente blanco. Y por último, Kapor, nuestro astrofísico y experto en las propiedades únicas de Saturno. El rostro de Kapor se abrió en una amplia sonrisa. Ah, doctor Ezequiel, he leído sus artículos sobre espuma cuántica.
cosas fascinantes. Tengo algunas teorías sobre cómo podría relacionarse con la estructura de la tormenta. La doctora Rana se aclaró la garganta, interrumpiendo lo que prometía ser una larga discusión científica. Tendrán mucho tiempo para comparar notas sobre el viaje. Por ahora, centrémonos en los parámetros de la misión. Mientras comenzaba a describir los detalles de nuestra expedición, mi atención se desvió, estudiando a mis nuevos compañeros de equipo. Éramos un grupo ecléctico, cada uno aportando su propia experiencia y peculiaridades. La mesa Pero, ¿sería suficiente para enfrentar lo que nos esperaba en las profundidades de la atmósfera de Saturno? Las siguientes semanas fueron un borrón de simulaciones, exámenes médicos y preparativos de último minuto. Entrenamos juntos en maquetas del Cronos, aprendiendo a trabajar como una unidad cohesionada. Lentamente nuestra torpeza inicial dio paso a una camaradería tentativa. Luna demostró ser una líder severa pero justa, empujándonos a nuestros límites, pero nunca más allá del gráfico exterior de Cyrus escondía un ingenio seco que a menudo nos hacía reír a carcajadas durante el tiempo libre. La tranquilidad de Yuki. Su comportamiento ocultaba una inteligencia feroz y una sorprendente vena competitiva en nuestros ejercicios de entrenamiento, y el entusiasmo ilimitado de nuestro compañero era contagioso incluso frente a las agotadoras 16 hoy en día. En cuanto a mí, me encontré deslizándome en el rol de solucionador de problemas del equipo, mi mente constantemente girando con posibilidades y contingencias. Fue Yuki quien primero me apodó el dilema cuántico, un apodo que se quedó a pesar de mis protestas a medias. Una noche, aproximadamente una semana antes del lanzamiento, me encontré incapaz de dormir la enormidad de lo que estábamos a punto de hacer. El intento pesaba mucho en mi mente. Me dirigí a la plataforma de observación con la esperanza de despejar mi mente, solo para encontrar una grieta o ya allí, mirando las estrellas. «Ah, Ezequiel, ¿ven a comulgar con el cosmos también?», preguntó. Su voz se apagó con reverencia. Me reí entre dientes, moviéndome para ponerme a su lado. «Algo así, solo me siento un poco abrumado, supongo». Así me asintió sabiamente. «Es algo pesado ser el primero en perforar el velo de lo desconocido, pero piensa en las maravillas que podríamos ver, los secretos que podríamos descubrir». Su entusiasmo era casi suficiente para calmar la inquietud que había estado creciendo en el fondo de mi estómago. «Casi, ¿y si no estamos preparados?», pregunté en voz baja, expresando el miedo que me había estado atormentando durante meses. «¿Y si lo que encontramos ahí fuera está más allá de nuestra comprensión?». Mi objetivo permaneció en silencio por un largo momento, su expresión pensativa. «Mi amigo, ningún gran descubrimiento ha sido jamás realizado por aquellos que estaban completamente preparados». Nos adentramos en lo desconocido precisamente porque es desconocido. Esa es la belleza y el terror de la exploración. Sus palabras permanecieron conmigo mientras finalmente me quedaba dormido. La noche, la belleza y el terror de la exploración. Poco sabía yo cuán proféticas resultarían ser esas palabras. El día del lanzamiento llegó con una mezcla de anticipación y temor mientras nos poníamos nuestros elegantes trajes espaciales nuevos, cada uno de nosotros perdido en sus propios pensamientos. Luna nos reunió para una última sesión informativa. «Esto es todo, gente», dijo con voz firme y segura. «Todo para lo que nos hemos entrenado se reduce a este momento. Pase lo que pase ahí fuera, lo afrontaremos juntos». Asentimos con la cabeza, un acuerdo solemne que se extendió entre nosotros mientras nos dirigíamos a la plataforma de lanzamiento. Divisé a Amanda entre la multitud de espectadores, me hizo un gesto de aprobación con el pulgar y murmuró: «Patea un trasero cósmico». Logré esbozar una débil sonrisa, esperando que no delatara la agitación en mi interior. El Cronos era una maravilla de la ingeniería, las fugas resonaban, revelando la increíble tecnología que albergaba. Mientras nos abrochábamos los cinturones, Cyrus repasó la lista de verificación previa al vuelo. Su habitual brusquedad fue reemplazada por un casi reverente «concéntrate, todos los sistemas en orden». Informó: «Estamos listos para partir». La voz de la capitana Luna se escuchó por el comunicador, tranquila y serena: «Entendido. Control de misión, aquí Cronos, estamos listos para el lanzamiento». La cuenta regresiva pareció durar una eternidad y a la vez no pasó nada de tiempo. Cuando el motor cobró vida con un rugido, cerré los ojos y ofrecí una silenciosa plegaria a las fuerzas cósmicas que pudieran estar escuchando: «Por favor,
que estemos preparados para lo que encontremos. Las fuerzas G nos presionaron contra nuestros asientos mientras nos liberábamos de la gravedad terrestre. A través de la ventana, vi cómo nuestro planeta natal se reducía a un pálido punto azul, y por primera vez, me di cuenta de la verdadera magnitud de nuestro viaje. Estábamos dejando atrás todo lo que habíamos vivido. Sabía que adentrarnos en las profundidades del sistema solar por pura intuición y fe, mientras nos adaptábamos a nuestro viaje, la vida a bordo del Cronos se volvió monótona. Los días estaban llenos de comprobaciones del sistema, análisis de datos e interminables especulaciones sobre lo que podríamos encontrar. Las noches, o lo que parecían ser noches en el crepúsculo eterno del espacio, eran para la contemplación tranquila y el tipo de conversaciones profundas que solo parecían ocurrir en la madrugada. Fue durante una de estas charlas nocturnas que realmente llegué a conocer a Yuki. La encontré en la pequeña cabina de la nave. Burbuja de observación mirando el vacío salpicado de estrellas. No podía dormir, le pregunté flotando para unirme a ella, pero negó con la cabeza y hubo una sonrisa jugando en las comisuras de sus labios. Hay demasiado en mi mente, yo igual admití. Sigo pensando en lo que podríamos encontrar tratando de prepararme para cada posibilidad. Yuki se quedó callada por un momento, sus ojos oscuros reflejando los pinchazos de los soles distantes. ¿Sabes, no? Dijo finalmente. Mi abuela solía contarme historias sobre los espíritus yokai del folclore japonés. Algunos eran benevolentes. Otros eran maliciosos, pero los más peligrosos siempre eran aquellos que no se podían categorizar, los que desafiaban la comprensión humana. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Crees que con eso estamos lidiando? ¿Algún tipo de espíritus cósmicos? Ella rió suavemente, pero había poco humor en ello. Creo que estamos lidiando con algo tan lejos de nuestra comprensión que los espíritus podrían ser la analogía más cercana que tenemos. Sea lo que sea que construyó esa estructura en la tormenta de Saturno, dudo que piense en términos que podamos entender. Sus palabras resonaron en mi mente mucho después de que nos hubiéramos ido. Dije, buenas noches, mientras me quedaba dormido. No podía quitarme de la cabeza la imagen de seres antiguos e incomprensibles observando nuestra llegada con curiosidad alienígena. Los meses se extendieron, marcados por el tic-tac constante del reloj atómico y el creciente volumen de Saturno en nuestros informes de visión. Pasamos el tiempo con simulaciones de investigación y debates interminables sobre lo que podríamos encontrar. Cyrus trasteaba sin cesar con los sistemas de la nave, llevando sus capacidades al límite. Unsheim analizaba minuciosamente los escasos datos que teníamos, desarrollando teorías cada vez más descabelladas. Que él disertaba extensamente durante las comidas. Incluso la normalmente estoica Luna no pudo ocultar su anticipación mientras hacíamos nuestra aproximación final. Saturno se alzaba imponente ante nosotros, sus magníficos anillos extendiéndose a través del vacío salpicado de estrellas, pero fue el hexágono lo que atrajo nuestra mirada. Un huracán perfecto de 6 lados más grande que la propia Tierra, girando eternamente en el polo norte del planeta. Dios mío, exclamó Amanda mientras entrábamos en órbita. Es aún más hermoso de cerca. Pasamos varios días orbitando el planeta realizando escaneos y recopilando datos. Pero estaba claro que nuestro verdadero objetivo se encontraba en el corazón de esa enigmática tormenta. Después de una extensa preparación y no poca inquietud, Lunara dio la orden de comenzar nuestro descenso. El Cronos se estremeció mientras atravesábamos las capas exteriores de la atmósfera de Saturno. Las sirenas de advertencia sonaron mientras las velocidades del viento alcanzaban velocidades imposibles. Agarré mis ataduras nudillos blancos, seguro de que en cualquier momento la nave se haría pedazos. Integridad del casco al 87%, y sosteniendo Cyrus gritó, su voz tensa, sus dedos danzaban sobre la consola de ingeniería haciendo ajustes minuciosos a nuestros escudos. Todavía estamos dentro de parámetros aceptables, pero esta tormenta es diferente a todo lo que hemos encontrado. Las manos de Luna volaron sobre los controles luchando contra fuerzas más allá de la comprensión humana. Su mandíbula estaba apretada en férrea determinación, ojos entrecerrados en concentración, acercándose al límite exterior del hexágono, preparándose para turbulencia extrema. Los siguientes minutos fueron un borrón infernal de ruido y movimiento. Alarmas chillaron, metal crujió, mi estómago se revolvió mientras éramos arrojados como hojas en un huracán. La ventana era un caos de gases arremolinados, destellos de relámpagos iluminando nubes turbulentas en amarillos y rojos enfermizos. Esto es imposible de apuntar.
Murmuró a mi lado, sus ojos muy abiertos con una mezcla de terror y asombro. Las lecturas de energía están fuera de las tablas. Es como si la tormenta estuviera viva de alguna manera. Antes de que pudiera responder, una sacudida particularmente violenta nos hizo girar por un momento de infarto. Estaba seguro de que estábamos perdidos. Entonces la voz de Luna cortó la cacofonía firme. Como siempre, estabilizadores activados estamos. Nivelándonos como si estuviéramos en Q. Una calma inquietante se apoderó de la nave. Las alarmas se silenciaron, dejando solo el sonido de nuestra respiración agitada. Hemos traspasado el ojo, anunció Yuki con voz llena de asombro. Estamos dentro del hexágono. Miré por la escotilla y sentí que se me cortaba la respiración. Estábamos rodeados por una pared de nubes arremolinadas, de forma perfectamente geométrica. Se elevaban a kilómetros de altura, moviéndose con una sincronicidad antinatural que desafiaba toda comprensión meteorológica. Destellos de energía pulsaban a través de la pared de tormenta, siguiendo patrones que rozaban el límite de la comprensión, pero fue lo que yacía debajo lo que realmente me robó el aliento cuando las nubes se abrieron y vislumbramos por primera vez lo imposible. Una megaestructura alienígena de proporciones asombrosas, enormes SP de obsidiana, se extendían hacia el cielo. Sus superficies, grabadas con sigilos brillantes de origen desconocido, vastas plataformas de algún metal oscuro colgaban, suspendidas en la atmósfera turbulenta, conectadas por puentes que parecían desafiar la física. «Oh mi Dios, Amanda», susurró, su entusiasmo anterior reemplazado por una especie de horror reverente. Teníamos razón. Hay toda una civilización aquí abajo. La voz de Lunara rompió nuestro asombro. Siempre la voz de la razón y el deber. Manténganse concentrados, gente, necesitamos encontrar un lugar para aterrizar. Cyrus, ¿cuál es el estado de esas plataformas? ¿Pueden soportar nuestro peso? Cyrus frunció el ceño, escudriñando sus lecturas. Es difícil decirlo, capitán. El material no se parece a nada que haya visto. No se registra como metal exactamente, pero definitivamente es sólido. Podría ser nuestra mejor opción para un lugar de aterrizaje. ¿Alguna señal de vida?, preguntó Yuki, inclinándose hacia adelante para mirar a través de la ventana. Firmas de energía de tecnología activa. Revisé mis propios instrumentos, negando con la cabeza. Nada definitivo. Hay fluctuaciones de energía, pero son extrañas, no siguen ningún patrón. Nos desvinculamos de las fuentes de energía artificiales. Podrían estar blindadas, sugirió el objetivo, o funcionar según principios que aún no comprendemos. Lunara asintió, considerando nuestras opciones. Haremos un vuelo rasante sobre una de las plataformas más grandes. Cyrus, prepárate para el aterrizaje. Todos los demás, abre los ojos. Quiero saber en el segundo que alguien vea algo que pueda ser una amenaza. Mientras descendíamos hacia el alienígena, sentí una creciente sensación de inquietud. Los sigilos grabados en la superficie parecían moverse y retorcerse, formando patrones que me lastimaban los ojos al mirarlos directamente. Y había algo más, una especie de presión en el fondo de mi mente, como la sensación justo antes de que estalle una tormenta eléctrica. ¿Alguien más siente eso?, pregunté con voz apenas un susurro. Yuki asintió con el rostro pálido. Es como una presencia que nos observa, probablemente solo la presión atmosférica jugándonos malas pasadas, dijo Amanda, pero no parecía convencido. Tomó casi una hora. Tras cuidadosas maniobras, finalmente localizamos una plataforma relativamente estable, lo suficientemente grande como para albergar al Cronos. Cuando el tren de aterrizaje tocó tierra con un suave golpe, sentí una mezcla de euforia y pavor en mi estómago. Lo habíamos logrado, éramos los primeros humanos en pisar un mundo alienígena. ¿Pero a qué precio? Las siguientes horas fueron un frenesí de actividad mientras nos preparábamos para nuestra primera expedición. Nos pusimos nuestros trajes protectores diseñados para soportar la dura atmósfera saturnina y realizamos las últimas comprobaciones del equipo. Recuerda. Luna advirtió mientras nos reuníamos en la esclusa de aire, nos mantenemos juntos, no nos alejamos. No hay riesgos innecesarios, estamos aquí para observar y recopilar datos, nada más, y mantener una comunicación constante. Quiero saber si alguien estornuda de forma extraña ahí fuera, con un silbido de presión igualada. La puerta exterior se deslizó para abrirse, salimos a la superficie alienígena. Nuestras botas chocando contra el extraño metal, miré hacia arriba y sentí una ola de vértigo que me invadió. La tormenta hexagonal rugía sobre un maelstrom titánico que parecía consumir todo.
Cyrus, ¿qué estás obteniendo del material de la superficie lunar? Nara preguntó, su voz ligeramente distorsionada a través del comunicador. El ingeniero se arrodilló pasando una mano enguantada sobre la plataforma. Es extrañamente suave pero con una especie de elasticidad casi orgánica. Y estas marcas, trazó uno de los sigilos brillantes, no son solo decoración de la superficie, parecen atravesar todo el material. La temperatura está rondando los menos 178 grados, informó Amanda revisando sus instrumentos. La atmósfera es principalmente hidrógeno y helio con cantidades enormes. Vaya, qué raro, ¿qué es?, pregunté, moviéndome para mirar por encima de su hombro. Frunció el ceño, ajustando un dial. Estoy detectando rastros de moléculas orgánicas complejas. No debería ser posible a estas temperaturas y presiones a menos que algo las esté produciendo, dijo Yuki en voz baja. Algo vivo. Intercambiamos miradas incómodas. La implicación flotaba en el aire, tácita pero imposible de ignorar. Si había vida aquí, no se parecía a nada que hubiéramos encontrado antes. Pasamos las siguientes horas explorando las inmediaciones de nuestro en el lugar de aterrizaje, recogiendo muestras y tomando lecturas. La arquitectura desafiaba cualquier categorización sencilla. Era a la vez brutalmente angular y orgánicamente curvada, como si hubiera crecido en lugar de construido. Extraños símbolos adornaban cada superficie, pulsando con una luz interior que parecía cambiar y transformarse mientras observábamos estas marcas. Yuki reflexionó, pasando una mano enguantada sobre un pilar cercano. No son solo decorativas. Creo que son una especie de lenguaje. Cyrus resopló. El lenguaje me parece un galimatías, pero entendía que se refería a Yuki. Había un patrón en los símbolos. Un ritmo que rozaba el límite de la comprensión. Mis ojos se sintieron atraídos hacia ellos, siguiendo sus contas como si pudiera descifrar su significado por pura fuerza de voluntad. Mientras los miraba, sentí de nuevo esa extraña presión en mi mente, más fuerte ahora. Los sigilos parecieron moverse, reorganizándose ante mis ojos por un instante, solo un instante. Creí comprender. Un destello de significado, vasto y terrible, se grabó a fuego en mi conciencia. Retrocedí tambaleándome con un jadeo, parpadeando rápidamente. Los demás se volvieron para mirarme, la preocupación era evidente incluso en sus rostros. «Zeke, ¿estás bien?», preguntó Luna, acercándose para estabilizarme. Asentí, tratando de sacudirme la persistente sensación de algo. Sí, solo me mareé un poco por un segundo. Estoy bien, pero no estaba bien. El destello que había visto, o creía haber visto, me atormentaba. Hablaba de eras incontables, de ser tan vasto y antiguo que toda nuestra civilización era menos que un parpadeo en su existencia, y susurraba sobre un propósito, un gran experimento para el cual nuestra llegada era a la vez inesperada y extrañamente anticipada. Era Amanda quien primero notó la estructura. «Oye, ¿qué es eso de allá?». Seguimos su dedo índice y lo vimos, un enorme edificio que se alzaba entre las nieblas arremolinadas. A diferencia de los otros edificios que habíamos encontrado, este parecía palpitar con una energía interior. Tentáculos de alguna sustancia oscura se retorcían por su superficie, formando y reformando geometrías alienígenas. «Deberíamos echarle un vistazo», dijo Amanda con voz llena de una emoción apenas contenida. Luna frunció el ceño. «No lo sé, podría ser peligroso, todo aquí es peligroso». Cyrus refunfuñó. «Mejor veamos qué es». Esto era tan especial que al final la curiosidad venció a la cautela. Nos dirigimos hacia la estructura, cada paso me llenaba de una creciente sensación de inquietud. A medida que nos acercábamos, podía sentir una vibración en el aire, un zumbido bajo que parecía resonar en mis huesos. Estábamos a unos 100 metros de distancia cuando sucedió. La vibración se intensificó, aumentando hasta un crescendo que me hizo doler los dientes. Y entonces, desde el vacío de arriba, una voz resonó en el cielo. Comenzó como un retumbo bajo, como el gruñido de una bestia dormida que se agita en lo profundo. El mundo, el aire mismo, tembló, vibrando con una fuerza más allá de la comprensión. Entonces la voz, si es que se le podía llamar voz, se estrelló contra nosotros como una ola gigante de sonido. Era inmensa, no solo fuerte, sino omnipresente, presionando nuestros huesos, nuestras mentes, nuestras almas. Cada sílaba resonaba con un peso que parecía distorsionar la realidad misma, oscureciendo el cielo y haciendo temblar el suelo bajo nuestros pies.
La voz no era humana, era antigua, terrible, impregnada de una autoridad cósmica que destrozaba cualquier ilusión de humanidad. Palabras de dominación resonaron incomprensibles al principio, luego lentamente se doblaron en significado como si el universo mismo se estuviera remodelando para forzar la comprensión en nuestras frágiles mentes mortales. Esto era lo que decía: intrusos, ustedes invaden donde no pertenecen, nos quedamos congelados, paralizados por el terror y el asombro. Quise correr a esconderme, pero mi cuerpo se negó a obedecer. Todo lo que pude hacer fue mirar hacia arriba, a la tormenta que rugía arriba, mientras la voz continuaba: somos los guardianes del vacío, los guardianes del orden cósmico. Durante eones hemos observado y esperado, ocultos de los ojos de los inferiores. De repente un sonido como montañas rozando sacudió el aire. Risa. Me di cuenta con horror del amanecer. La entidad se reía de nosotros. Vuestra especie nos divierte correteando por vuestros diminutos mundos imaginándoos amos del cosmos, pero son menos que partículas de polvo para nosotros, apenas dignos de atención. A mi lado oía a Yuki gemir. Había caído de rodillas, manos apretadas sobre su casco como si de alguna manera pudiera bloquear la abrumadora presencia. Incluso Luna, nuestro pilar de la fuerza, se tambaleó sobre sus pies. La tormenta era nuestro escudo, un velo para esconderse. Ustedes, humanos, han traspasado ese velo. Pequeños, han visto lo que no debía ser visto, dijo él. Luego una ola de pavor me invadió al darme cuenta de las implicaciones de esas palabras. Nunca debíamos encontrar este lugar, nuestra llegada había roto algún sello cósmico. Ahora no les puedo permitir que se vayan. La voz resonó confirmando mis peores temores. El secreto debe mantenerse, ustedes permanecerán aquí, son nuevos sujetos para nuestro gran experimento, dijo el ente cósmico. No, el grito de Luna apenas fue audible por encima de la abrumadora presencia de la entidad. Tenemos que volver a la nave. Sus palabras rompieron el hechizo de parálisis que nos había atrapado. Como uno solo nos dimos la vuelta y corrimos corriendo de regreso hacia el Cronos, pero con cada paso el mundo a nuestro alrededor parecía retorcerse y deformarse. Las distancias se estiraban imposiblemente. Los puntos de referencia familiares cambiaban y se transformaban. Llegamos a la nave, pero de alguna manera se sentía mal. Las líneas elegantes se habían vuelto dentadas y extrañas. El metal, pulsando con la misma energía extraña que habíamos visto en las estructuras a nuestro alrededor. Cyrus golpeó su mano contra los controles de la esclusa, maldiciendo al ver que no respondían. No está funcionando él. La nave ha cambiado. Una fría certeza se instaló en mi estómago. Estábamos atrapados. La entidad, fuera lo que fuese, había transformado nuestro único medio de escape en algo irreconocible. Un ser estaba en la matriz de comunicaciones, intentando desesperadamente enviar un mensaje de vuelta a la Tierra, pero todo lo que obtuvimos fue estática. La tormenta de arriba bloqueaba cualquier esperanza de contacto con el mundo exterior. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Yuki con voz temblorosa. Antes de que alguien pudiera responder, el mundo a nuestro alrededor comenzó a cambiar una vez más. La plataforma bajo nuestros pies onduló como agua y de repente nos estábamos hundiendo, siendo arrastrado hacia las profundidades de la atmósfera de Saturno. Lo último que vi antes de que las nubes nos engulleran fue la tormenta hexagonal sobre su geometría perfecta. Ahora un recordatorio burlón de nuestra arrogancia. Habíamos venido buscando conocimiento y solo encontramos terror. Habíamos perforado el velo y ahora pagaríamos el precio. Mientras la conciencia se desvanecía, escuché la voz de la entidad una última vez resonando a través de la inmensidad del espacio y el tiempo. Bienvenidos a la eternidad, pequeños, vuestro viaje apenas ha comenzado. En ese momento supe con aterradora certeza que nunca. Al ver la Tierra de nuevo, la tormenta hexagonal se había convertido en nuestra prisión. Un abismo cósmico del que no había escapatoria. Y en la oscuridad que siguió solo pude rezar por la misericordia del olvido. Pero a medida que la presencia alienígena inundaba mi mente, llenándome de un conocimiento vasto y terrible, me di cuenta de que tal misericordia no se concedería. Nuestro tormento, como la tormenta misma, sería eterno.